Con 10 hijos, por eso. 12. Ahora, vamos a seguir viendo ondas, pero ahorita todavía no vamos a ver fórmulas. Todavía nos vamos a detener un poquito en entender lo que es una onda. Incluso ondas, sobre todo ondas electromagnéticas, tienen mucho que ver. Como tal, ondas no son muy especiales. Así cuando hablamos de ondas en general, pero cuando hablamos de ondas electromagnéticas sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ondas electromagnéticas, nosotros estamos hablando también de óptica. ¿Qué es la óptica? Es la rama de la física que se enfoca en ¿qué? ¿Lo visual? En lo visual. En estudiar precisamente ondas electromagnéticas. ¿Por qué ondas electromagnéticas? Porque ya vimos la clase pasada que nosotros podemos tener muchos tipos de ondas, ¿no? Desde la más larga y la que tiene menos energía, la que tiene mayor longitud y menos energía, que son las ondas de radio, ¿no? Vamos a tener ondas de radio. Después, ¿qué vamos a tener? Por aquí la tengo. Microondas. Microondas. Infrarrojo. Infrarrojo. Visible. Esto viene en la foto que les mandé al grupo de física. Es como una tablita, viene acostada, viene esta información, fue lo que vimos la clase pasada. Entonces tenemos infrarrojo, Visible. ajá, Ultravioleta. UV, X y gamma. rayos X. Y rayos gamma. Ahí está. Entonces, habíamos visto que cada una tiene diferentes longitudes, ¿no? Y que vamos a tener 3 regiones, ¿no? Va a ser la región UV, o región ultravioleta, y por acá vamos a tener la región Infrarrojo. IR. Ahora, ¿qué pasa? Que todas estas ondas viajan ¿a qué? La velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, es decir, viajan a una velocidad de 300.000 300.000 kilómetros sobre segundo. Ahí está. Entonces, todas viajan a la misma velocidad. Ahora, mientras más pequeña sea su longitud, va a contener una mayor energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo una onda de radio que va así, ¿vale? Y por acá yo tengo una onda de infrarrojo, que pues una onda de infrarrojo, por propiedades, o sea, básicamente infrarrojo, microondas, radio, visible, UV, rayos X, rayos gamma, fueron los nombres que se les dieron de tal región a tal región, ¿no? De tal longitud a tal longitud. Entonces, el infrarrojo, pues, ¿qué va a tener? Menor longitud, o sea, va a ser esto, ¿no? ¿Va? Ahora, las dos se van a mover a la misma velocidad, van a recorrer la misma distancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas viajan a eso. Pero ¿qué pasa con la onda de radio, esta moradita que está por aquí? ¿Qué pasa con esta onda? Tiene menos energía. ¿Por qué? Porque se está moviendo menos. Se está moviendo menos esa onda. Las ondas, a final de cuentas, ¿qué son? ¿Como cargas eléctricas? Parecido a las cargas eléctricas. Pero, ¿qué habíamos visto en una carga eléctrica? Cuando nosotros tenemos cargas eléctricas, que les había dicho, no toda la electricidad se mueve por ondas, también ahí no me lo vayan a confundir, solamente la corriente alterna, que fue descubierta por Nikola Tesla. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener positivo y negativo, ¿va? Y habíamos visto que va a ir así. De hecho, esto lo vemos mucho en robótica, les digo yo de clase de robótica, y por ejemplo vemos cómo convertir de corriente alterna a corriente directa.
Si nosotros ponemos en un osciloscopio la conversión de un puente de diodos, que es con lo que se convierte de directa, de corriente directa, de corriente alterna a directa, se forma esto. Pero eso no es lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Nosotros tenemos una corriente que es completamente continua, es una línea recta, el voltaje se mantiene constante. Para eso se utilizan otros componentes electrónicos como capacitores, que se cargan en base a la diferencia de potencial que tienen, se cargan y se descargan, compensando estos cambios y generando como estas líneas rectas. Realmente no compensan por completo las líneas rectas, más bien hacen que hagan como esto. Esto no se los voy a explicar porque eso sí no se los van a preguntar, y aparte sí es muy de electrónica y robótica y todo eso. Pero cuando se lleva el cambio de corriente alterna, esta es la corriente alterna y esta es corriente directa. Esto solo es con un puente de diodos, ya como tal se crea algo parecido a esto cuando ya se compensa, por así decirlo. ¿De dónde viene la corriente directa? Mira, la corriente alterna se mueve a través de campos magnéticos, electromagnéticos, ¿ok? No se mueven como tal los electrones. La energía se mueve a través de los campos magnéticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Oscila entre corriente positiva y corriente negativa. O sea, no es como tal que nosotros tengamos esto en una onda, ¿no? Sino que la corriente respecto al tiempo, porque habíamos visto que todas las gráficas de las ondas van respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? La corriente oscila entre positivo y negativo. En electrónica, el positivo es el electrón. ¿Por qué? Porque para todo estar considerando cargas negativas, les había dicho que en la física, lo que estudiamos, precisamente en electrónica, viene la palabra electrón, porque lo que se estudia es el electrón, no es el protón. Entonces es por eso que pues, nosotros no vamos a andar poniéndole menos a todos, ¿no? Porque decimos, es una carga negativa. No, como en la electrónica se estudia el electrón se considera como positiva, simplemente para hacer como más sencillo el trabajo, en las fórmulas y todo eso. Entonces, va a ser la carga positiva que va a ser del electrón y esta va a ser la carga del protón. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene una carga positiva y negativa, van a estar vibrando, ¿okay? Va a estar oscilando la corriente entre positivo y negativo. Esa oscilación va a generar un campo magnético y la corriente se va a mover a través de esos campos magnéticos. Como tal, los electrones no se desplazan, se mueven a través de campos. En la corriente directa sí lo hacen, sí se desplazan los electrones. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Esta oscilación permite que los electrones no se muevan. Ese es lo complejo de esto. Permite que los electrones no se muevan. Hasta que Nikola Tesla descubrió la corriente alterna, se utilizaba corriente directa, que era mandar un flujo de electrones continuo, ¿no? Cuando llegó Nikola Tesla, descubrió que la electricidad se puede mover a través de campos magnéticos, o bueno, electromagnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se movía el electrón. Y aparte, estas oscilaciones no generaban tanta tensión. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos mucha agua aquí, ¿no? O sea, supongamos que nosotros tenemos una tubería a presión, nosotros tenemos mucha agua. Y dentro de esa agua vamos a llevar pelotitas de ping-pong. ¿Ok? Estas pelotitas van a ser los electrones, ¿vale? Entonces, vamos a tener pelotitas de ping-pong que se van a estar moviendo para acá, ¿no? Pero las pelotitas y el agua que van a generar presión en la tubería. Les digo, a final de cuentas, lo que se acerca a la física cuántica y la física clásica, esto todavía no es física cuántica, pero realmente es fácil ejemplificar con cosas tan simples como una tubería de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las pelotitas, pues sí, van a ir para allá, yo voy a estar desplazando pelotitas que pues en ese caso pueden ser electrones. Pero ¿qué pasa? Que me va a generar una presión aquí en mi tubería. Ahora, los electrones, ahí sí ya nos metemos con física cuántica, los electrones no están posicionados, por ejemplo, la posición de un electrón, la posición cuántica de un electrón no se puede calcular respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque en cuántica el electrón está en todos los lugares a la vez. Está en todos y en ningún lugar a la vez. Eso ya son las reglas de cuántica, que son muy complicadas de entender, pero eso genera que los electrones
se empiecen a salir. ¿Qué pasa si yo le meto a ese flujo de agua más pelotitas y más pelotitas y más pelotitas y más pelotitas? Cada vez le meto más y más y más y más y más. ¿Qué va a pasar con el volumen? Pues va a empezar a aumentar. Expandir. ¿Y qué va a pasar con mi tubería? Pues se va a reventar. Eso no pasa con los cables. ¿Por qué? Porque los cables, bueno, sí puede pasar, se pueden quemar. Pero no se queman porque sea corriente alterna o corriente directa. Esa ya es propiedad de los materiales, de los cables. Pero lo que sí pasa es que se empiezan a escapar electrones. Entonces, la corriente directa tenía esa deficiencia. Antes de Nikola Tesla se transportaba mucha energía y en el proceso se perdía mucha energía. Entonces Nikola Tesla llegó y dijo, a ver, esto vamos a ahorrar, ¿no? Vamos a ahorrar, vamos a ver de qué forma. Entonces descubrió la corriente alterna, que esta oscilación permite que ahora se muevan campos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la electricidad ya no requería de agua, ¿no? De algo físico, de algo que tuviera masa. Los campos electromagnéticos no tienen masa. Entonces, la electricidad se podía mover a través de esa masa. Entonces, ¿qué pasa si ahora se mueven las puras pelotitas? Pues ya no genera la misma presión en la tubería, ¿no? Entonces, esa es la cualidad o lo bueno de la corriente alterna. Que ya los campos magnéticos suplen, ¿sí? Esta agua, por así decirlo, esta agua, entonces generan menos tensión. Aquí no se le llama presión, se le llama tensión en la electricidad. Entonces genera menos tensión en el cable. Entonces, ¿qué pasa? Que los electrones ya no se van a estar escapando. Entonces, ahora sí, la corriente que yo mande es la corriente que va a llegar. Ahora, aquí a los enchufes nos llega corriente alterna. ¿Cuál es el problema de la corriente alterna? Que todos los aparatos electrónicos necesitan corriente positiva. Bueno, cuando hablamos de positivo estamos hablando de electrones. En electrónica. Siempre que estemos como en el área de electrónica, positivo van a ser electrones. ¿Okay? Va a ser corriente positiva de electrones porque es lo que utilizan los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos, ya les dije anteriormente, no utilizan protones porque ni se pueden separar del núcleo. Entonces, los aparatos electrónicos, ¿qué pasa? Que utilizan electrones, utilizan cargas positivas. ¿Y qué pasa con la corriente alterna? Está en positivo y luego está en cero y luego negativo y luego así. Y luego así. Yo no quiero que una computadora se esté prendiendo y apagando. No me sirve. Tiene que tener un flujo continuo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que convertir a corriente directa. Ahora, pero ¿qué es lo bueno de la corriente directa? Que los aparatos electrónicos ya no utilizan mucho voltaje. O sea, las torres de luz pues mandan, no sé, 600,000 voltios. Muchísimo. Aquí nos llegan 120 y el cargador, como máximo un cargador de carga rápida, ¿cuánto han visto que dice? El que tiene más Venga. es de 95. De 95. Y es el que ya Pero está generalmente, haciendo. por ejemplo, los de teléfono, 20, ¿no? Y eso 20 es de uno de carga rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense de corriente alterna de 600,000 voltios a 85 ya aparatos electrónicos de gran consumo, por ejemplo, el refrigerador, ¿no? Pues ahí ya son más altos, pero pues obviamente no va a llegar a 600,000, no va a tener tanta tensión. O sea, la corriente directa es más alta, tiene más capacidad. No es que sea más alta, es que te digo que ya al convertir esto con un puente de diodos, lo que hacen los diodos, bueno, esto ya... No, sí se lo pregunto porque sí, o sea, llegaron a hacer la instalación y así literal me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a conectar todo a corriente directa porque la alterna no sirve y tengo que conectar la directa al diodo. Permíteme instalar los diodos. Y se llevó muchísimo ese proceso. O sea, yo me acuerdo que entonces ya era te instaló de... como un regulador. Ajá, era como de siempre tener ahí al chico, bueno, los chicos, porque eran varios, pero por eso yo le preguntaba, ¿de dónde viene? Sí, él como que me dijo, pero no sé ni de dónde venía la corriente directa, ni qué significaba que me lo está bajando en la alterna o en la directa. Un puente de diodos está así. Tenemos positivo, tenemos negativo y tenemos positivo. Siempre va a ser donde tenga la línea. Tal cual es una cosita así, como un cilindro. ¿Vale? Entonces cuando nosotros hacemos un puente de diodos es algo así. Está aquí, este está por acá y este está por acá. Ahora, en un regulador no lo vamos a ver así, ¿no? Pero ¿qué pasa en un puente de diodos? Aquí entra la corriente alterna, ¿vale? Aquí entra la corriente alterna y estos diodos así por su estructura, van a permitir que la corriente solo fluya en ese sentido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la propiedad de un diodo? Un diodo está diseñado específicamente para que solo permita el flujo en un solo sentido. No se puede regresar. ¿Okay? Entonces, una vez que pasa, ahí te quedas, ¿no?
es como una válvula de agua, ¿no? Las válvulas estas de agua que son como de compuerta, ¿no? Que tenemos aquí la tubería, ¿no? Tenemos la compuerta, pasa agua y ¿qué va a hacer? Se abre, ¿no? El mismo flujo del agua la va a abrir. Deja de pasar agua y ya no se puede regresar para acá. ¿Por qué? Porque al ya no haber presión, pues se cierra la compuerta. O sea, algo así hace un diodo, obviamente no hace lo mismo, pero se puede entender con ese concepto. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente alterna envía y regresa, envía y regresa, envía y regresa. Entonces, una vez que pasa por el puente de diodos, ya solamente envía, pero ya no puede regresar. Entonces, al enviar y ya no regresar, ¿qué pasa? Ya no se convierte en cargas positivas, bueno, cargas negativas, sí. ¿no? Ya no se convierten en cargas negativas, se quedan en positivas. Pero ¿qué pasa? Que tiene un ligero retroceso. ¿Qué es esto? No puede regresarse, no puede ya convertirse en una carga negativa, pero puede llegar a cero. Puede llegar a cero y vuelve a aumentar, cero y vuelve a aumentar. Entonces, esos picos de voltaje no nos sirven. Se le pone un capacitor, o bueno, una serie de capacitores, que son componentes electrónicos que se cargan y se descargan dependiendo de la carga exterior. Cuando nosotros tenemos un capacitor que tenemos conectado, aquí tenemos conectado en paralelo al puente de diodos, el puente de diodos va a tener dos polos porque la corriente directa tiene polo positivo y polo negativo. Y se le conecta un capacitor aquí. Este capacitor lo que va a hacer es cargarse y descargarse. ¿Por qué? Porque el capacitor se va a cargar cuando la corriente exterior sea mayor a la corriente del capacitor. El capacitor básicamente es como un rollo de papel. Tiene láminas, tiene dos láminas, que una es una lámina conductora, otra es una lámina aislante, y vienen enrolladas como si fuera un rollo de papel. Entonces, eso enrollado pues, prácticamente es una bobina que genera un campo eléctrico y un campo magnético. O sea, tiene la capacidad de guardar energía, todas esas plaquitas enrolladas. Entonces, el capacitor guarda energía cuando no sé, supongamos que aquí tenemos 5 voltios, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el capacitor? El capacitor cuando recién lo conectamos, pues va a tener una energía de 0 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que este capacitor se va a empezar a cargar hasta llegar a la energía exterior, o sea, al voltaje exterior, es decir, 5 voltios. Entonces, una vez que llega a ese voltaje, si nosotros retiramos este voltaje de aquí y ahora lo pasamos a 3 voltios, el capacitor, ¿qué va a hacer? Se va a descargar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el voltaje que les dije que era una fuerza. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy empujando a alguien y él me está empujando con la misma fuerza? Pues vamos a estar quietos, ya no se va a mover ni esta ni esta. Pero ¿qué pasa si de repente aquí yo disminuyo mi fuerza? Pues se va a compensar con la del otro. Entonces lo mismo pasa, el capacitor se empieza a descargar y provee de energía al sistema en lo que ¿qué? En lo que estos 3 voltios se recuperan y se vuelven a convertir a 5. Entonces, por eso de esto de aquí, al ponerle el capacitor, pasan a esto. Se carga, y cuando se empieza a descargar, la carga del capacitor compensa esta carga. Entonces, al compensarla, aquí, hasta aquí se descarga el capacitor, y una vez aquí ya se recupera. Sí. Pero ¿por qué no vuelve a subir por completo? Porque en lo que se recupera, también está cargando nuevamente al capacitor, porque el capacitor se acaba de descargar. Entonces se tiene que volver a cargar. Entonces eso es lo que está haciendo. Se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Entonces cuando aquí nosotros tenemos una carga de 5, pues el capacitor se va a estar cargando. Y después, como es corriente alterna la que le está llegando, se va a regresar, eso va a crear un voltaje de 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este capacitor compensa, y en lo que compensa, esto va a empezar a subir gradualmente, ¿no? De 1 a 2, 3, 4, 5, y una vez que vuelve a subir, el capacitor ya se descargó por completo, pero compensando la energía. Entonces, una vez que ya subió, vuelve a cargar el capacitor, y otra vez vuelve a regresar a 0, pero el capacitor ya está cargado. Entonces se genera como ese ciclo interminable, y ya es por eso que se genera esto. Eso es lo que hacen los reguladores, los cargadores de teléfono, todo, cualquier cargador. Por eso nosotros lo tenemos en cajitas. Cualquier cargador tiene este sistema.
de un puente de diodos y capacitores para no generar como estos picos de voltaje en la corriente directa. ¿Vale? Pero bueno, ya me desvié un poquito.